Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Bienvenida y bienvenido a esta primera cápsula de tu espacio llamado De Copas con la Muerte. Aquí vamos a tratar de abordar ciertos aspectos que nos vinculen con procesos de pérdida y muerte y sobre todo tratar de abrir, de ser posible, nuevos horizontes, nuevos ángulos, nuevas perspectivas que puedan resultarte interesantes, diferentes y en el momento de estar atravesando tus procesos puedan ser una manera fascinante de experimentarlos y sentir que son parte de esta experiencia humana. Te recuerdo que mi nombre es Yvette Torres de Frisnega y puedes encontrar la mayoría de estos temas en mi blog llamado Aprendices de Humanos. Voy a ponerte la descripción y la página aquí abajo. Ahí mismo vas a encontrar datos donde puedes contactarme si quieres que platiquemos un poco más al respecto. En esta ocasión quiero hablar brevemente de un artículo publicado llamado ¿Qué pasa conmigo después de tu muerte? Me gusta este artículo porque nos permite hablar de este tema que en la mayoría de las culturas no suele ser un tópico de sobremesa, no lo platicamos entre familia ni en los chismes de café con las amigas o los amigos, así que es importante comenzar a crear espacios juntos donde esta otra vertiente tan natural de la vida podamos ponerla abiertamente, de modo seguro y simplemente explorarla. En este artículo te comparto mi perspectiva, una perspectiva muy pequeñita y muy corta, sobre 3 fases que me parecen pueden resumir la mayoría de nuestras emociones que se empiezan a generar cuando nos encontramos en algún proceso de pérdida o muerte, es decir, ante nuestros procesos de duelo. La primera fase yo la llamo la fase de anestesia, que es cuando realmente uno se siente pues en la lela, es cuando no sabemos ni siquiera nos percatamos qué es lo que está sucediendo. Es un momento de estar en la situación, en el evento que se está manifestando, pero como si necesitáramos poder presionar un interruptor que nos dijera, uff, esto está pasando. Entonces yo le llamo esta fase de anestesia, ¿no? Podríamos hacer la analogía cuando nos cortamos, por ejemplo. Si alguno de ustedes alguna vez se ha cortado al momento de cocinar, sabe que es un momento corto, pero pequeño y muy real, en el cual no podemos todavía darnos cuenta ni sentir el dolor. O sea, sí nos percatamos porque probablemente vemos que pues el utensilio, por ejemplo el cuchillo, pues atravesó nuestra piel, pero todavía no sentimos el dolor. Sabemos que también hay mecanismos de defensa de nuestro cerebro. No quiero meterme en esos tópicos el día de hoy y en otros días probablemente tampoco, no soy la experta para ello. Sin embargo, sí es algo muy palpable que hemos experimentado y no sentimos de momento. Estamos todavía en este efecto shock, en la lela, ¿no? De ¿qué pasó? Y después va a venir
la fase que me gusta llamarla la fase del torbellino o la fase del remolino, y existe un pequeñito instante de subfase, por así decirlo, cuando hace este clic que decía de wow, esto me duele, o esto me arde, o esto está sucediendo, y después, uy, un remolino de emociones, un remolino de partes de nosotros que probablemente no conocíamos. Este tipo de circunstancias, este tipo de eventos, de acuerdo con el significado que tenga para nosotros, van a ser una manera muy interesante de conocernos, una manera de descubrir partes, de descubrir características, de descubrir conductas en nosotros que quizá hasta ahora la vida no nos había colocado en la situación de necesitar expresarlas, de necesitar utilizar estas conductas o estos comportamientos, pero en el evento de pérdida, obviamente se disparan, surgen, y entonces es un momento, aunque nos sintamos abrumados, cuando nos acerquemos a espacios para poder resignificar cómo estamos viviéndolo y sintiéndolo, vamos a darnos cuenta que es impresionante lo mucho que pueden ayudarnos a crecer, a llegar más a nosotros y a evolucionar. Sin embargo, esta fase del torbellino, del remolino, pues sí, es precisamente como el demonio de Tasmania. No sé si sería ya, yo soy muy chavorruca, y entonces me acuerdo cómo llegaba y daba de vueltas y todo parecía un caos y no tenía ningún sentido qué es lo que estaba haciendo. Así pareciera ser. Así se siente, así pareciera ser que estamos siendo totalmente llevados con este impulso y esta furia que pareciera ser del exterior, y cuando nos damos la oportunidad de experimentarlos de modo sano, podremos comprender que no es el exterior, sino el exterior detonó algo en nosotros y ese torbellino está adentro, pero siempre hay maneras de vivirlo y atravesarlo aprendiendo de nosotros. Y al final, bueno, la tercera fase podríamos llamarla la fase de sanación, la fase de curación. No me gusta la palabra curación porque los duelos no son enfermedades de las que uno se cure, sino son simples procesos que nos permiten llegar más a fondo. Pero tomemos en cuenta la premisa que vamos a hablar de procesos vividos de modo sano, o sea, con una salud multidisciplinaria, con una salud multidimensional. Hay que tomar en cuenta todas las aristas que componen al individuo para poder atravesarnos, para poder, hasta sería la palabra, disfrutar este tipo de situaciones que comprendo no suena que puedan traernos tanta dicha y tanto gozo, pero al final la liberación que vamos a encontrar en un duelo bien vivido es simplemente indescriptible. Solamente los dolientes que hemos hecho este tipo de experiencias podemos darnos cuenta que es posible y que siempre hay maneras de tendernos la mano, ofreciendo la experiencia, ofreciendo el conocimiento que uno ha adquirido por la parte de haberlo vivido y por la parte también teórica de haberlo estudiado. Así que en esta fase de sanación vamos a hablar que es cuando, ya que pasó
la lela de me corté, luego el torbellino de uy, ya me di cuenta que me está cortando y estoy sintiendo que me arde y entonces voy a hacer con esto que me está ardiendo lo que se me venga en gana, porque puede haber muchas maneras de reaccionar, ¿no? El ejemplo de la cortada es, habrá quien se pasme y no sepa qué hacer, habrá quien aviente el cuchillo, aviente la tabla y se enoje mucho, habrá quien necesite ponerse a llorar y berrear, quien se ponga a gritar. Cada quien es singular y nuestros procesos son singulares, individuales, como nuestro código genético. En la sanación es cuando vamos a decidir de acuerdo con la profundidad de esta lastimadura, hablando en este caso, por ejemplo, de una cortada, pues, ¿qué vamos a hacer? Solo necesito jabón, solo necesito desinfectar, necesito ir al hospital que lo suturen. Va a depender de cada situación, cada evento, y no solo de cada persona. Tenemos que comprender que también los duelos propios, cada uno va a ser diferente. Van a depender de el momento en que sucedan, es decir, de el nivel de conciencia en el que estemos, el nivel de salud global en la que nos encontremos, el nivel de experiencias que vayamos acumulando. No es lo mismo hacer el primer duelo de un vínculo significativo si no ha habido anteriormente tal vez otro tipo de duelos ni la curiosidad de explorar estos temas, a si llega la pérdida de una persona, un objeto, un animal, un proyecto significativo en nuestras vidas, en un momento donde ya tengamos experiencias, donde quizá ya hemos tratado de prepararnos para vivirlo de una manera lo más armónica posible. Entonces es importante comprender que en esta tercera fase, para sanar, cada uno tiene que verlo desde su perspectiva, con toda la honestidad y naturalidad posible, para decir, tal vez lo que requiero no es solo permitirme vivirlo y atravesarlo, sino acercarme a algún grupo de ayuda, acercarme a uno de los tantos y muchos consultores de duelo y pérdida, o tanatólogos y tanatólogas, terapeutas. Hoy en día es muy sencillo este acercamiento, los espacios están ahí, hay personas maravillosas, hay libros maravillosos, hay podcasts maravillosos, hay canales de YouTube hermosos, cuentas que pueden seguir en Instagram. Siempre es posible si uno así lo desea. Lo importante es vivirlo y saber que hay espacios donde se puede hacer de un modo libre, sano, liberador, y que al final son espacios para poder aprender mutuamente y llegar a buen puerto. Y el buen puerto es llegar a nosotros mismos, conocernos más y resignificar aquello que estamos viviendo para poder sentirnos lo más plenos posibles. Espero que haya sido interesante esta pequeña cápsula. Voy a tratar de estar invitándote con nuevos y pequeños episodios que te resulten interesantes, y si así lo consideras, puedes compartirla a alguien que pueda resultarle útil en estos momentos. Les mando un abrazo muy fuerte y les deseo un hermoso día. Nos vemos para la próxima. Bye.